Damos honor a ti y damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, y eres el principio y fin, soberano y sublime, y eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, y porque no hay otro Dios como tú. Y Rey de reyes, admirable, y eres el principio y fin, soberano y sublime, y eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, y eres el principio y fin, soberano y sublime, y eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y pues vamos a ponernos de pie para seguir alabando a nuestro Dios, pero ahora todos juntos vamos a exaltar su nombre, porque Él es el Dios eterno. Amén. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritad a Él, Con júbilo gritar. a Él. Se exalta nuestro
exalta nuestro Dios. Oh sí, con trompetas hay que celebrar, aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí. Amén. Es nuestro Dios exaltado, hermanos, al que nos ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Él es Dios, amén. Y debemos de alabarle y cantarle por siempre, porque Él es bueno con nosotros, amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura
fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. desde mi corazón, Fuerte o débil fuerte o esté, débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, que tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, que tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Y damos gracias a Dios en esta mañana. Decía Rosy que es el último domingo del año. Muchas familias están fuera de la ciudad en estas épocas en donde no solamente recordamos el nacimiento de Jesús, como veíamos en días atrás, y veíamos que era un tiempo oportuno para renovar nuestra fe, un tiempo oportuno para restaurar relaciones, para aceptar el perdón de Dios, un tiempo oportuno para realmente hacer una pausa antes del fin de año. Estamos próximos a terminar este año 2015 y Dios siempre nos permite pasar por una Navidad y recordar todos los efectos de su natividad para hacer ese balance en el día 31, que obviamente estamos todos invitados. El culto será a las 6:30, como dice en sus boletines. Pero particularmente hoy es el último domingo del año. Un año en donde hemos vivido muchas cosas, buenas, malas, difíciles, pero no importa cómo hayan sido las circunstancias. Yo creo firmemente que en cada circunstancia, por más difícil que parezca, siempre hay una oportunidad para ver la mano de Dios, para poder crecer, para poder madurar, para poder ser un reflejo de Dios. Dios ha estado hablando fuertemente a la iglesia, particularmente en los últimos 3 domingos. Recuerden que Dios ha dado palabra especial por lo que Dios quiere que hagamos como iglesia en el 2016. Y Dios nos hablaba desde el primer domingo de este mes de que la iglesia está siendo probada. Cada uno de nosotros estamos siendo probados. Dios quiere que pasemos por esa prueba y quiere fortalecernos, quiere ver de qué estamos hechos, quiere ver cómo es nuestra fe y nuestra paciencia, nuestra esperanza en Él. Veíamos que el anhelo de Dios es que seamos como Él es. Nosotros somos llamados, somos rescatados, somos salvados para ser un reflejo de su gloria, para ser imitadores de su carácter, para seguir su ejemplo, para seguir sus pisadas, para hacer la diferencia en un mundo en decadencia. Dios no quiere religiosos, hemos aprendido.
Dios quiere personas, hombres y mujeres, jóvenes, que tengan una relación real y verdadera con Él. Dios busca un pueblo en donde reinar. Dios busca un pueblo a través del cual ser adorado. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el domingo pasado hablábamos de cómo Dios nos permite entrar a nuestro Getsemaní, que es el momento de la toma de decisiones. Y nos permite entrar en nuestro Getsemaní para poder entrar en la perfecta voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios, el saber qué es lo que Dios espera de nosotros, no quiere decir que estemos entrando en esa voluntad profunda de Dios y llevándola a cabo. Dios quiere una entrega total, quiere el control de nuestra vida. Dios anhela que seamos ese pueblo guiado por el Espíritu Santo. Luego entonces en este domingo del año, en este último domingo del año, ha llegado la hora de la verdad. ¿Cuántos domingos han transcurrido hasta el día de hoy? Estamos viviendo el 52. Hemos transcurrido 51 domingos, 51 semanas. Amén. ¿Cuántos tiempos con Dios hemos podido hacer durante todo este año? Pues obviamente 365, ¿no? Porque es que lo hagamos todos los días, uno cada día. ¿Cuántos estudios nos han dado en los grupos pequeños? Pues 52, ¿no? Si hay 52 semanas y los grupos se reúnen una vez por semana bajo la salvedad de periodo vacacional, y eso, ¿cuántos estaríamos oscilando? ¿45, Alcides? 45. Dios ha dado palabra a su pueblo. Dios ha manifestado su gracia a su pueblo. Déjame decirte, ¿de cuántas pruebas te sacó Dios este año? ¿Comiste todos los días? ¿Tuviste en dónde dormir todos los días? ¿Tienes un trabajo que realizar? Aun cuando no sea el que quieres o el que esperas, Dios te da siempre algo para hacer. Dios ha sido bueno contigo durante todo este año. ¿Amén? Es la hora de la verdad. Porque no podemos iniciar un 2016 desperdiciando más de nuestra vida. No podemos continuar viviendo como iglesia sin tomar en serio lo que Dios dice, sin tomar en serio el carácter de Dios. Por eso el sermón de esta mañana se llama La Hora de la Verdad. Y Dios anhela que podamos renovar o podamos hacer que surja de nuestra vida una pasión verdadera por Él. Y quisiera que fuéramos al Evangelio de Mateo. Y antes de continuar con el sermón, permítanme un comercial. Los tiempos con Dios de enero ya llegaron. ¿Se acuerdan cuánto dijimos que iban a costar a partir del 2016? 40 pesos. Entonces, si tú necesitas tu tiempo con Dios, que la idea es que sí lo necesites, porque toda la iglesia debiera llevarlo, y tú puedes decir, bueno, pastor, es que yo tengo un devocional aparte. Qué bueno, hazlo. Pero como iglesia hemos determinado, por la visión, para estar todos en sintonía, que tú puedas compartir, vivir el tiempo con Dios. Y ya están listos los de enero, a la salida, al final del culto. Pueden acercarse con Jerusa. Recuerden que antes lo hacía Carla, pero Carla está de viaje. Estemos orando por ella también, por lo que compartió con nosotros el domingo pasado. Mateo 11. Mateo 11, del versículo 2 al versículo 6. Ya estamos ahí, ¿verdad? Este pasaje habla de Juan el Bautista. Habla de los mensajeros, de ese mensaje que llevaban a Juan el Bautista. ¿Dónde estaba Juan? ¿Por qué estaba en la cárcel? Por amor a Cristo. ¿Qué estaba a punto de pasarle a Juan? Lo iban a decapitar. ¿Quién pidió la cabeza de Juan? Herodías. ¿Quién era ella? Qué tremendo. Pero era una mujer, ¿no?
Dios tenga misericordia de las mujeres, que son como ella. Pero bueno, dice la palabra, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Fíjense qué pregunta. ¿Quién era Juan el Bautista? Era primo de Jesús, pero ¿cuál era su función? ¿Qué había hecho? Preparar el camino. Él estaba preparando la venida de Cristo, el inicio del ministerio de Cristo. Decía, yo predico la palabra, pero vendrá otro que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero aquel que va a venir después de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista era un profeta. Juan el Bautista, ¿de qué se alimentaba? Langostas y miel silvestre. ¿Cómo se vestía? Con piel de camello y un cinturón de cuero. Él era algo así como un ermitaño, un bosquímano. Pero él dedicó su vida a compartir la palabra de Dios. Y ahí estaba, fíjense, estaba compartiendo la palabra de Dios, estaba compartiendo la venida de Cristo, estaba preparando el camino y de repente voy a predicar, ahí está ya. Envió 2 de sus discípulos a Jesús. Juan estaba escuchando lo que Jesús hacía, ¿no? Esos mensajeros fueron con Juan el Bautista y le dijeron, fíjate que Jesús hace esto, fíjate que Jesús hace lo otro. Y Juan estaba oyendo. Y agarra 2 de esos mensajeros y le dice, vayan a Jesús y pregúntenle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué clase de pregunta es esa? Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús. Estaba escuchando las maravillas que Jesús hacía. Y pregunta, o manda preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Obviamente se entiende que los discípulos de Juan recibieron el mensaje, fueron con Jesús, le hicieron la pregunta y Jesús les dijo, vayan con Juan el Bautista y díganle lo que han oído y visto. Díganle lo que escuchan y lo que ven. Y fíjense, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En otras versiones el versículo 6 dice, bienaventurado es aquel que no haya ofensa en mí. Bienaventurado es aquel que lo que yo hago no lo ofende o no lo desanima. Permítanme explicarles esto. Juan el Bautista estaba en la cárcel por haber sido difamado, por predicar a Jesús, por lo que quieran. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estaba Juan el Bautista herido emocionalmente en la cárcel? Sí, estaba herido. Juan el Bautista está en la cárcel, su ministerio ha sido truncado después de haber ministrado durante más o menos un año. Las multitudes ya no estaban ahí con él. Recuerden que antes hasta los fariseos y los saduceos iban a ver a Juan, los soldados iban a escuchar a Juan, toda la nobleza, incluyendo al mismo rey. El mismo Jesús dio testimonio de él diciendo que no había otro profeta como Juan el Bautista. Juan el Bautista era un estudioso de Isaías. Y podemos verlo cuando en una ocasión le preguntaron si era él el Cristo, y él le citó a Isaías diciendo, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
Pero miren, cuando Juan estuvo en la cárcel, se le permitió mantener contacto con sus discípulos. Pero Juan escuchaba todos los días: te van a cortar la cabeza, te vas a morir. Fue coartada su libertad, fue coartado su ministerio. Cuando nosotros nos privan de hacer lo que nos apasiona hacer o lo que fuimos llamados a hacer, entra en nosotros una crisis de creencia, entra en nosotros una crisis de fe. Y cuando lo mejor que podemos hacer es escuchar los mensajes negativos y circunstanciales de las cosas que vivimos y aún de nuestra propia conciencia, nos vamos devastando. Cuando él estuvo en la cárcel, repito, él tuvo la oportunidad de mantener contacto con sus discípulos, y sus discípulos venían a verlo para dar los reportes de lo que Jesús, a quien él había anunciado, de quien había sido testigo de su bautismo bajo el ministerio de Juan el Bautista, lo que estaba haciendo Jesús. Yo me imagino que los discípulos de Juan estaban presentes en el día que el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Es probable que le contaran a Juan: mira, Juan, mientras iba un cortejo fúnebre, iba una comitiva a enterrar a un muchacho, vino Jesús, vio a la viuda y levantó a su hijo que estaba en el féretro y lo resucitó. Dice la palabra que ellos mismos dieron testimonio a Juan diciéndole: ha venido temor a la gente, asombro a la gente. Y la gente comienza a decir que hay un gran profeta que se ha levantado entre nosotros. Dios estaba visitando a su pueblo. ¿Por qué te comento todo esto? Juan el Bautista era un hombre del cual se dice que fue un llamado de Dios. Preparó el camino para Jesús. De hecho, vamos a recordar que cuando Jesús se bautiza bajo su ministerio, Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios. Este es el hombre que, refiriéndose a Jesús, dijo: yo debo menguar para que Él crezca. Juan estaba minimizando su valía o su autoridad para que Jesús creciera en su autoridad y ministerio. La Biblia dice que los discípulos de Juan le mostraron todas las cosas que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Ellos estaban impresionados por los milagros que estaban sucediendo y le informaron a Juan, pero Juan no estaba emocionado. Esta clase de pregunta que hizo no habla de emoción, habla de duda. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pasaba con Juan el Bautista, que ya no se emocionaba o no se emocionaba con lo que Jesús hacía? Toda la gente estaba impresionada con el hacer de Jesús. Tú y yo hemos tenido un año de hacer de Jesús en nuestra vida. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha sostenido. Y lo mejor que pudo hacer Juan, que puso un interrogante en su rostro, fue decirle a sus mensajeros: vayan delante de él, de aquel que yo bauticé, al que yo llamé el Cordero de Dios, y pregúntenle: ¿eres tú aquel del que yo hablaba? ¿O debemos esperar a otro? Posiblemente tú y yo no entendamos qué le pasó a Juan el Bautista, que de un momento a otro se encontraba en un valle de dudas. Este hombre había estado viviendo en el desierto por años y ahora estaba encarcelado como un animal. Imagínate posiblemente la depresión en la que estaba entrando. Iba a ser decapitado. ¿Y qué tipo de devastación debe haber hecho Satanás en la mente de Juan? Él predicaba, fíjense al diablo, Juan, tú predicabas que Jesús iba a liberar a los cautivos y tú estás en la cárcel. ¿Por qué no ha venido a ti, Juan? ¿Por qué si Cristo liberta, si Cristo sana, si Cristo provee, no lo hace contigo? Y entonces en ese momento empieza a escuchar los testimonios del ministerio de Jesús.
Y eso lo confronta porque si recordamos cómo predicaba Juan el Bautista, Juan era un hombre que era duro con el pueblo de Israel. Él decía, cuando venga este hombre, cuando venga aquel al que le estoy preparando el camino, cuando su ministerio aparezca, él va a venir con un hacha en su mano. Y va a ir directamente a la raíz del árbol. Él va a traer fuego y va a quemar todo aquello que se haya levantado contra el conocimiento del Padre. Eso anunciaba Juan. Fíjense lo que dice el capítulo 3, ahí de Mateo. ¿Ya estamos ahí? Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Era Juan, era la predicación de Juan el Bautista, que desde el versículo 2 estaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos dice cómo estaba vestido, etcétera, etcétera, y decía el versículo 8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Iba a venir con el hacha, iba a venir a cortar de raíz todo el mal. Era lo que Juan estaba diciendo acerca del ministerio de Jesús. Él va a traer fuego, va a quemar todo aquello que se levanta contra el conocimiento del Padre. Y entonces escucha que Jesús hizo un milagro en una boda, que transformó el agua en vino. Él escuchaba cómo Jesús se juntaba con los escribas, se juntaba con los fariseos, con los saduceos, cómo comía con los pecadores. Y entonces Juan dice, espérame, eso no es lo que yo leí en Isaías. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el hacha para cortar a los fariseos, a los escribas? ¿Dónde está el fuego para consumir a los pecadores? Yo leí que este hombre vendría a traer juicio y que fuego caería del cielo, pero comienza a ver a un Jesús que viene a hacer el bien, que viene a rescatar, a un Jesús que envía a sus discípulos de dos en dos, no reúne a un ejército para conquistar y libertar al pueblo de Israel del hostigamiento romano. Déjenme decirles por qué Juan el Bautista pensaba así. ¿Qué nacionalidad tenía Juan el Bautista? Él era judío. ¿Qué mentalidad tenía? Judía. ¿Y qué esperaban los judíos? Un libertador. Alguien que viniera con mano de hierro a darle una tunda a los romanos. Él pensaba que cuando el Mesías viniera iba a reunir un ejército para batir al imperio romano, iba a romper el yugo que había sobre los judíos e iba a poner su trono en Jerusalén. Pero Juan empieza a escuchar reportes de que nadie respeta a ese hombre, nadie lo toma en serio. Comienza a ver que en ese hombre no había ese fuego consumidor, no ve el hacha, no ve ejército, ve que envía en parejitas. No estaba para nada saliendo el plan o la visión como la tenía Juan el Bautista. Y él decía, eso es lo que yo no, eso no es lo que yo vi. Ese no es el ministerio del cual yo profeticé. Y de un momento a otro se siente herido, se siente ofendido. Por eso dice la palabra, lo que el Señor Jesús dijo: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, bienaventurado aquel que no se hiere por lo que yo hago. Y les voy a decir por qué. Porque Dios tiene su método, su plan, su estrategia y su tiempo. Y el que no coincida contigo y conmigo en estrategia, plan y tiempo, no quiere decir que no vaya a darse aquello que ha profetizado y aquello que nos ha llevado a ver en visión.
Juan el Bautista entra en una crisis de creencia. ¿Eres tú al que habíamos de esperar? ¿Eres tú a aquel de quien profeticé? ¿O debemos esperar a otro? Juan empieza a tener dudas porque sus expectativas no están cumplidas. ¿Sabes, hermano, que todos los conflictos del ser humano se dan porque nuestras expectativas no están satisfechas? Hay fragmentos familiares porque las expectativas de los miembros de la familia no están satisfechos. Hay fragmentación en la iglesia porque las expectativas de las personas que se fragmentan no están satisfechas. Hay crisis en el gobierno, en la sociedad, en las escuelas, entre maestros. Las huelgas de los maestros se dan porque las expectativas suyas no están satisfechas. Yo renuncio a un trabajo porque mis expectativas no están satisfechas. Todo lo negativo en este mundo, en esta vida, se da porque mis expectativas no están satisfechas. ¿Por qué se van los hijos de casa? Porque sus expectativas no están satisfechas. O porque son demasiado grandes ya para que los sigan manteniendo. Pero muchos de los conflictos se dan porque nuestras expectativas no están satisfechas. Y puede ser que tus expectativas durante este año no hayan sido satisfechas. Y puede ser que estés con dudas, deprimido, frustrado. Que hayas perdido el enfoque de Dios para tu vida. Que hayas perdido el fuego de Dios para llevar a cabo la visión y el ministerio que Dios te ha dado en el lugar donde Dios te ha puesto. Me llama mucho la atención cómo Jesús le habla a esos dos discípulos de Juan y les dice: miren, siéntense, escuchen y observen. Y vayan con Juan y díganle lo que han oído y lo que han visto. Miren la escena. Y Jesús estaba realizando milagros. Los cojos caminaban, los ojos de los ciegos se abrían. Era milagro tras milagro. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes que cuando nuestras expectativas no están satisfechas y nos sentimos frustrados, perdemos la capacidad de observar los milagros cotidianos de Dios en tu vida y en la mía? Y damos por hecho que mañana vamos a amanecer. Y damos por hecho que mañana vamos a comer. Y damos por hecho que mañana vamos a tener chamba. Y damos por hecho que nuestros hijos. Y damos por hecho, y damos por hecho. Perdemos la capacidad de asombro con los milagros. Y déjame decirte que Dios hace milagro tras milagro en tu vida. El que estés hoy aquí, sentado, escuchándome, es un milagro de Dios. Jesús llama a esos discípulos y les dice: díganle a Juan lo que ustedes ven. Díganle a Juan que el evangelio está siendo anunciado y que por ese anunciamiento del evangelio las necesidades están siendo suplidas. Cuando tú y yo nos sentimos frustrados porque nuestras expectativas no están satisfechas, dejamos de anunciar el evangelio con nuestra vida. Y entonces lo que sale por mi boca no es el evangelio. Lo que controla mis pensamientos no es el evangelio. Lo que determina mis decisiones no es el evangelio. Es mi expectativa no satisfecha. Y entonces no puedo vivir en la esfera de lo sobrenatural. Y entonces le dice: vean, díganle a Juan lo que han visto, lo que han oído, pero denle un mensaje personal a Juan. Y díganle: bienaventurado es el hombre que no se ha ofendido a causa de mí. Él estaba diciendo: Juan, no te sientas mal porque las cosas no salen como tú esperas. Jesús le estaba diciendo: Juan, no te ofendas
por la forma en cómo el reino de los cielos se está manifestando. No te ofendas porque amo a mis enemigos. No te ofendas por las expectativas que tenías y que desde tu punto de vista y percepción no se están llevando a cabo. En otras palabras le está diciendo, Juan, se va a hacer a mi manera. Voy a quitar el yugo opresor, pero a mi manera. Voy a libertar a los cautivos a mi manera. Déjate llevar. Dios quiere el control absoluto de nuestra vida. El fuego va a venir, el hacha va a venir, pero va a ser a mi manera, va a ser en mi tiempo. No te confundas, ni tengas dudas, ni te deprimas, ni te desanimes. A fin de cuentas, no son mis expectativas las que tiene que cumplir Dios. Soy yo el que debo de cumplir sus expectativas. Soy yo el que debo darle a Dios lo que Él espera de mí. ¿O no? Pues nada más oí 2 amenes. Mentirosos, Chihuahua, de veras. Pero miren, las expectativas no cumplidas causan conflicto, causan disensión, causan división, causan frustración, causan derrota, causan aislamiento, causan vaciedad. Juan era un hombre que conocía la palabra, un hombre que preparó el camino, un hombre que anunciaba el evangelio, un hombre que motivaba a los demás, a sus oyentes, al arrepentimiento. Déjame decirte algo. ¿Puede pasarte a ti y a mí lo que le pasó a Juan? ¿Puede pasarnos realmente ese tipo de frustración? Sí, sí puede. Hemos hablado mucho de que la iglesia está siendo probada y que somos una iglesia enferma, porque muchos de nosotros estamos enfermos, porque nuestras expectativas no están satisfechas. Hombres de oración, hombres que han dado sus vidas en el campo misionero, que han dado sus vidas en el servicio aún hasta a costa de su vida, han sido martirizados y para los cuales hay un tiempo en el que todo aquello por lo que oraban, todo aquello que Dios había prometido, todo aquello que creían que era la voluntad de Dios, todo aquello que se recibía como la voz de Dios, no está funcionando. Y a veces decimos, ¿será que Dios se ha equivocado? ¿Será que tenemos que cambiar la objetividad y la visión de la palabra? No, hermano, Dios sigue obrando, pero es en su tiempo y en su forma. Y es aquí donde Juan el Bautista está. En ese momento donde Juan el Bautista está teniendo su crisis de creencia. Déjame decirte algo, hermano. Dios ha puesto esta palabra desde el inicio de diciembre en mi corazón, porque el Espíritu de Dios conmueve mi vida y me dice que habemos personas en este lugar que estamos teniendo expectativas no satisfechas, eclesiásticas, personales, emocionales, materiales, y la acción que estamos respondiendo en base a esas expectativas no cumplidas están impidiendo la manifestación de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso estamos manejando nuestra vida por nuestras necesidades, por nuestras relaciones, por nuestros anhelos personales y no por la voluntad perfecta de Dios. Muchos de nosotros estamos orando por algo que todavía no se concreta. Pero el que no se haya concretado hasta este momento no quiere decir que no se vaya a concretar. Viene Dios y nos dice, bienaventurado aquel que no se desanima, que no se ofende, que no se hiere por lo que yo estoy haciendo y por cómo lo estoy haciendo.
No podemos enfadarnos porque las cosas no salen como esperamos. No podemos frustrarnos porque las cosas no salen como esperamos, porque a fin de cuentas Dios es soberano. Y Él sabe el cómo, el tiempo, la forma. Pero mientras Él ejecuta las cosas que tú y yo no podemos ver, tú y yo tenemos que seguir adelante, firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto para llevar a cabo la obra que Él nos ha puesto en las manos. Dios es genuino, hermanos, ¿no? Dios es real. A mí me gusta mucho un canto que ya ni sé ni cuándo fue la última vez que lo cantamos, ya antes lo cantábamos en cuarteto a voces, que decía: hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Es para mí. Mi Dios es real porque lo siento. Ya me desafinaron ustedes. Pero fíjense qué interesante. Nuestro Dios es real porque lo sentimos en nuestro ser. Pero la idea es que no haya otro sentimiento generado por mis expectativas no satisfechas que me haga vivir como si Dios no fuera real. Puede ser que ni tú ni yo comprendamos por qué las cosas no salen como esperamos. Puede ser que tú y yo no entendamos por qué las personas reaccionan de una manera que no esperábamos. Pero Dios es real. Dios es soberano. Y Él dice: bienaventurado aquel que confía, bienaventurado aquel que persevera, bienaventurado aquel que no se ofende, que no se hiere por causa del cómo hago las cosas. Dios es genuino, Dios es real. Aun cuando las cosas no estén sucediendo como creíamos que iban a suceder. Las respuestas a lo mejor no llegan en el tiempo que esperabas. Y hay preguntas dentro de tu alma: ¿por qué, Señor? ¿Dónde está tu promesa? ¿Por qué no llega tu promesa? Y Dios te dice: Juan, tranquilo. Va a venir el fuego, va a venir el hacha, va a venir la promesa. Pero va a ser a mi manera. Pero mientras llega, toma tu lugar. Mientras llega, dame el control completo de tu vida. Mientras llega, entra en mi perfecta voluntad. Déjame decirte que hace como 15 días tuve la oportunidad de ministrar a un joven que venía de otra iglesia y él estaba sumamente quebrantado, sumamente mal. Y él me compartía que hace años Dios había puesto una inquietud en su corazón, le había dado una visión y él tenía una promesa de Dios. Y él estaba seguro de que Dios quería hacer algo grande en la vida de este joven. Él deja la ciudad, deja su familia, lo envía a otro lugar. Y él estuvo ahí años. Y cuando llegó a ese lugar, él no fue recibido. Ni su familia fue recibida tampoco. Ni ninguna de las cosas que él creía que Dios le había dicho, sucedieron. Y eso hizo que se llenara de temor, que se sintiera rechazado, que dejara de dar fruto con su vida. Y se puso o se volvió tan desanimado que volvió a la pornografía, de donde Dios lo había rescatado. Estaba decaído, desalentado, sentía dolor, sentía que todo lo ofendía dentro de su corazón. Incluso él me decía que cuando estaba en aquel lugar decía: Dios, ¿por qué me enviaste a un desierto y dejaste que me secara?
y dejó su lugar. Y realmente Dios no provocó que se secara, se secó porque dejó su lugar. Porque cuando perseveramos, aun cuando nuestras expectativas no están satisfechas, Dios nos da un oasis de paz. Y recuerden que la palabra de Dios dice que de nuestro corazón fluirán ríos de agua viva. Pude hablar con este joven, sigo hablando con este joven, pero él está renovando su fe. Y yo me pregunto en esta mañana, a ti que te estoy hablando y a mí que me habló Dios, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nos estamos secando? ¿Hacemos las cosas simplemente por hacerlas? ¿No vemos la manifestación de Dios en nuestro entorno? ¿Oramos todos los días de rodillas y vemos que aquello por lo cual oramos no llega? Y Dios te dice, no dejes de perseverar. Dios dice, ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora de que demuestres quién eres. Mira, cuántas veces, hermano y amigo, muchas de nuestras expectativas no se cumplen. Y nosotros preguntamos, Dios, ¿qué quieres de mí? Y decimos, Dios, si quieres mi sangre te la doy, si quieres mi vida te la doy. ¿Qué estás esperando de mí? ¿Cuándo voy a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo voy a ver a la gente venir a través de mi vida? ¿Cuándo vas a escuchar mi clamor? Y déjame decirte que Dios escucha tu oración y mi oración. Pero ¿sabías que la parte más difícil de la fe es la última media hora antes de que el Señor nos responda? Y déjame explicarte esto con algo ilustrativo de la Biblia. Y vemos a los discípulos en algún momento después de la alimentación de los 5,000, en la multiplicación de los peces y los panes, y dicen los evangelios que estaban remando los discípulos con gran fatiga porque el viento les era contrario y Jesús estaba solo en tierra. Hemos aprendido que él estaba pendiente de sus discípulos, que él veía a los discípulos, él estaba orando, pero ¿en qué momento fue a ellos? En la cuarta vigilia de la noche, que es el momento más oscuro de la noche antes de que se despunte el amanecer. Esa cuarta vigilia de la noche, ¿cómo estaban ellos? Estaban cansados, fatigados, estaban desesperados. En otra ocasión le dijeron al Señor que estaba dormido en el barco, le dijo, oye, levántate, ¿qué no te da temor de que nos hundamos? Siempre en el momento antes de que Dios vaya a mover su mano y hacer un milagro, en esa última media hora de fe es cuando más crisis tenemos como seres humanos. En esa última media hora de la prueba, justo antes, cuando Dios nos va a responder, cuando estamos a punto de renunciar, claudicar, de rendirnos, es cuando Dios comienza a actuar. Pero Dios quiere que permanezcamos. ¿Sabes cuál es la evidencia de la incredulidad? Que dejamos de orar, que nos rendimos acerca de la visión y de la promesa de Dios para nuestra vida. Renunciamos a lo que Dios nos prometió y entonces empezamos a tomar otro tipo de decisiones o a simplemente vivir la vida. Y comenzamos a dejar de lado nuestra relación con Dios. Empezamos a dejar de lado el gozo. Empezamos a dejar de lado la reconciliación y la restauración, el amor y la paz. En esta mañana, en este último domingo del año, tengo una palabra directa desde el trono de Dios para ti y para mí. No renuncies. No renuncies a lo que Dios te ha dicho. No renuncies al lugar donde Dios te ha puesto. No renuncies a los dones que Dios te ha dado. No renuncies. No renuncies a la promesa que Dios ha dado a nuestro corazón y a la visión, porque eso es una mentira del diablo. Escucha a Dios que dice, sé paciente. Eso es lo que Jesús le dijo a Juan. Juan, ten paciencia conmigo. Yo sé quién eres, Juan, le dijo Jesús, conozco tu corazón.
sigue profetizando. Imagínense que Dios viene, Jesús, a cada uno de nosotros y nos dice: Tony, sé paciente, Tony. Yo conozco tu corazón, sigue adelante. Y así con cada uno de nosotros. Dios está presente, es vigente. Sigue siendo profeta, sigue siendo la voz, le decía Jesús a Juan: no importa en dónde estás, tu recompensa va a venir pronto, pero no te molestes, no te confundas, no dejes tu lugar, no dudes. Muchas veces estamos ofendidos, lastimados, frustrados, y de repente hay algo de nuestro corazón que empieza a moverse. Y nos sentimos así. Y la razón, hermano, es porque no estamos fortaleciendo nuestra raíz. No estamos fortaleciendo nuestro cimiento. Necesitamos fortalecer nuestras raíces al profundizar en la palabra. El problema de nosotros es que basamos nuestra vida en resultados. Y cuando los resultados no se dan como queremos, nos frustramos. Pero la vida de un hijo de Dios no debe estar basada en resultados, debe estar basada en el Señor, basada en su palabra, en el atender a la palabra, en buscar a Dios, en vivir en la plenitud de Cristo. Eso es nuestro enfoque, no los resultados. Los resultados vendrán cuando tú y yo entendamos lo principal, que es crecer a la semejanza de Jesucristo. Por eso, aquellos que se esfuerzan día a día por buscar a Dios, por profundizar en la palabra, por sentir la plenitud de Cristo, no importa lo que venga. Por eso Pablo, fíjense, Pablo alababa en la cárcel, Juan el Bautista dudaba en la cárcel. Juan el Bautista fue el que preparó el camino para el Señor. Y Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Déjenme decirles algo. Pablo debió haber sido el hombre que más fracasos tuvo en el campo misionero. Y cuando Dios quiso conquistar Roma, no envió un ejército, envió un hombre. Y fíjense, Pablo llegó en cadenas, dice la palabra. Y terminó en una pequeña casa donde estaba arraigado domiciliariamente. Estaba esposado o encadenado a un centurión romano. Y ahí tuvo su primera reunión. Y le dieron chance de juntar a algunos judíos. Y comenzó a predicar. Ellos dijeron: oye, ni siquiera te conocemos. Vienes encadenado. Para la gente que lo escuchaba, él era un terrorista convertido. Él estaba arrestado en casa, nadie lo conocía. Pero esa fue la casa que Dios a través del Espíritu Santo usó como oficina central para Roma, y Roma tuvo su avivamiento. Dios en esa pequeña casa, con un hombre encadenado, tocó un imperio. Y déjame decirte que en aquel tiempo no había videos, no había pastores asociados, ya no estaba Bernabé ni nadie. Pablo estaba solo, y la Biblia dice que estaba contento. Podemos ver la personalidad de Pablo, y Pablo no es reconocido por su carisma, no es reconocido porque fuera un excelente predicador. La gente hablaba de él como un mal predicador. Su primer sermón tuvo miedo, pero no había ni un músculo tenso en su cuerpo, porque él estaba en completa paz, porque Dios lo había enviado. Pablo tenía pasión por Dios. Y fíjate, Pablo no pudo salir de donde estaba. No pudo ni salir al mercado a comprar provisiones, ni usar publicidad, ni nada. Pero aún así, él generó un avivamiento. Déjame decirte algo, hermano. Dios te puso y me puso aquí, y Él va a moverse.
Ese es un tiempo de visitación de Dios, pero va a moverse como Él quiera. Y tú tenemos que perseverar, ocupar nuestro lugar y permanecer. Tú y yo solamente tenemos que estar en Jesús, ocupando nuestro lugar, profundizando la palabra cada día, buscando su plenitud cada día, orando cada día. Y si es necesario, voy a ofrecerme a mí mismo. Y Dios va a hacer lo demás. Nuestra vida ya no puede estar enfocada en resultados, sino en Dios. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma de que nuestras expectativas estén satisfechas. Y déjame decirte algo, Dios no está buscando un plan, Él ya tiene su plan. ¿Sí sabías eso? Él está buscando un pueblo. Dios ya tiene la estrategia. Dios ya tiene su plan y tiene los recursos y nos da lo que necesitamos, no siempre lo que queremos. Dios está buscando hombres, Dios está buscando mujeres contentos, plenos, satisfechos en Cristo, que sepan que han sido llamados, sin contradicciones, sin preguntas. Señor, a donde quiera que vayas. Señor, lo que me pidas. Señor, dime rana y yo brinco. Él no busca un plan. Él busca un corazón que diga, ¿sabes qué, Dios? Tú me llamaste para ti y voy a conocerte como nadie te ha conocido. Eso es nuestro llamado, a conocerlo. Dios no está contando solo números en la iglesia, hermanos. Está viendo la transformación de los corazones de la iglesia. Fíjense lo que decía Pablo, que yo pueda conocerlo, que pueda saber quién es. Tengo todo por basura con el simplemente hecho de conocerlo, de aferrarme a Dios. Y en ese momento Dios va a enviar gente a ti para que tu vida fructifique. Dios va a enviar gente a mí para que mi vida fructifique. Gente que esté dispuesta a conocerlo como yo lo conozco, como tú lo conoces. Dios no va a enviar gente si tú no conoces a Dios como Él quiere que lo conozcas. Si no estás dispuesto a hacer lo que Él quiere que hagas. Déjame decirte algo, hermano, que dijo un gran predicador. Y él decía, tú llénate de fuego, quémate y la gente va a venir a verte arder. Pero si no te estás quemando con el fuego de Dios, la gente no va a venir a verte. Si no estás haciendo algo que impacte vidas, la gente no va a escucharte. Aunque le hables todos los días. Yo creo firmemente que el Espíritu de Dios está aquí. Y Él quiere quitar todas las mentiras que hay en nuestra mente. Mentiras de desánimo, de frustración, de apatía, de orgullo, de resentimiento, de complejos, de división. Porque el diablo está tratando de derribarte. Y déjame decirte que si tú caes, cae la iglesia. Porque tú eres la iglesia. Si el diablo te derriba, derriba la iglesia, porque tú eres una piedra viva que junto con todos los demás crecemos sobre el fundamento que es Cristo. Déjame decirte algo, hermano. Yo tengo 49 años de edad. Sé que me veo más joven, pero tengo 49 años. Y he predicado la palabra de Dios por casi 20 años. He experimentado a Dios por 20 años. Y puedo decirte que Dios ha cumplido cada promesa. A lo mejor no en mi tiempo, a lo mejor no a mi manera, pero no hay una sola palabra que Dios no haya cumplido en mi vida en 20 años. Y hay muchas más que Él va a cumplir.
pero Dios no va a fallarte jamás. Aleluya. Pero Él necesita que estés en tu lugar y que estés con la actitud correcta. Él quiere, te invita, necesita. Él quiere bendecirte. Por eso es la hora de la verdad. Es la hora de los ajustes, la hora de las decisiones, la hora de los sacrificios para sentir la plenitud de Cristo que da libertad y sanidad. Posiblemente en este año hemos cometido muchos errores. Posiblemente le hemos fallado a Dios muchas veces. Posiblemente has dicho cosas, he dicho cosas que no salen de un corazón pleno de Dios. Hemos pensado cosas que nos apartan de su voluntad. No importa lo que haya ocurrido durante este año. Lo que sí importa es que Dios hoy está aquí y ha llegado la hora de la verdad. Y Dios quiere renovar tu vida, renovar la mía, renovar a la iglesia, tomando nuestro lugar, renovando esa pasión por Jesucristo. ¿Quiénes irán? Espero que juntos podamos conocer a Dios como nunca antes ha sido conocido. Que si has cometido equivocaciones, entiendas que Dios te da la oportunidad hoy para restaurar y restituir, y para que puedas vivir en su plenitud como nunca antes has vivido. Pero recuerda que el momento más difícil de la fe es la última media hora, cuando Dios va a obrar un milagro. Y yo te invito, hermano, a que juntos nos quememos, no con la gente, sino con el fuego del Espíritu, y que la gente venga a ver cómo nos quemamos. Que la gente venga a ver lo que está pasando en tu vida y en la mía, porque le creemos a Dios que nos dice: bienaventurado el que no haya ninguna causa de desaliento, de frustración, de disensión por el cómo hago yo las cosas. Dios es real, soberano, está aquí y nos llama a hacerle diferencia, no a vivir una vida religiosa. Nos llama a quemarnos. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y aceptemos la invitación de entrar en el fuego, en el horno de Dios. Señor y Padre eterno, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra, Dios, y también darnos la oportunidad de renovar nuestra pasión por ti. Gracias porque nos has permitido llegar a este último domingo del año. Pero también enfrentamos, Dios, la hora de la verdad. Y la decisión es vivir en mi verdad o percepción y seguir atado, estancado y con mis expectativas no satisfechas, o vivir en tu verdad que me da libertad y la plenitud tuya, no enfocándome en los resultados, sino en ti, con el anhelo de conocerte más, de asirnos más a ti y de ser un reflejo de tu imagen. Padre, tú conoces a todos y cada uno de mis hermanos, conoces nuestras circunstancias personales, conoces nuestros temores, conoces nuestros resentimientos, nuestros complejos, nuestras dudas, conoces nuestras quejas, Dios, pero también nuestros anhelos. También conoces nuestra fragilidad humana, Padre. Permite que tu Espíritu Santo venga y nos toque, y que podamos restaurar y restituir y prepararnos para ese nuevo comienzo, para esa expectativa tuya que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de soñar tus sueños, que están basados no en nuestra fuerza o capacidad, sino en la esfera de lo sobrenatural.
Ayúdanos a entrar ese fuego, Dios, y a quemarnos y hacer la diferencia en nuestra vida. Hermano y amigo que estás aquí, hoy no voy a pedirte que te pongas de pie. Tampoco voy a pedirte que vengas aquí al frente. Pero sí voy a pedirte que allí en tu lugar, en la intimidad de tu corazón, le pidas a Dios que pueda arder el fuego de su espíritu en tu vida como nunca antes. Que le pidas a Dios que te ayude a conocerlo como nunca antes lo has conocido, y que estés dispuesto a morir para que la plenitud de Cristo se manifieste en tu vida, en tu hogar y en tu iglesia. Y que todo lo que hagamos juntos glorifique a Dios, no porque damos buenos resultados, sino porque buscamos darle la honra, la gloria a través de nuestra excelencia. Tómanos, Dios. Escucha nuestro clamor. Permítenos ser esa voz que clama, a lo mejor desde el desierto de nuestra vida, pero ayúdanos a quemarnos en ti, Dios, con el fuego de tu espíritu, para ser una extensión de tu brazo poderoso. Tómanos, bendícenos, ministranos y permítenos, Dios, que en este 2016 verdaderamente glorifiquemos tu nombre en integridad y con la plenitud de tu presencia, porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, y a mí me gusta mucho